Bendiciones al pueblo de Dios. Amados, les saludo cariñosamente en esta bendita hora en que tenemos la gran oportunidad de ver, estudiar, meditar y escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae vida al alma y trae fe al corazón. Por ello es importante que la palabra de Dios esté fluyendo para darnos la vida espiritual que necesita el ser humano, para poder vivir, como dijo Jesús, que no solo de pan vive el hombre, porque el hombre no es solo una máquina, el hombre no es solo una masa de tantos kilos, el hombre también es alma, es espíritu, y ese espíritu y esa alma se alimentan de la palabra que sale de Dios. Por tanto, en esta hora tengo un mensaje para ustedes. Este mensaje lo ha puesto Dios en mi corazón y voy a compartirlo. Quiero que vayamos a la palabra del Señor escrita en el Evangelio en Juan, capítulo 5, versículos 2 al 9. Dice así la palabra del Señor. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Impresionante relato de lo que sucedió en aquella ocasión y que precisamente marca la palabra que era día de reposo. Es decir, era lo que se conoce como el sábado o Shabbat. El Shabbat que era observado de una manera ritual, era aquella sombra de lo que tendría que venir un día, el verdadero reposo, que es llegar a Cristo, estar en Cristo Jesús. Hoy es el verdadero Shabbat. Todo aquel que está en Cristo está en su reposo, está en el Shabbat. Pero amados, el tema al que vamos es el tremendo testimonio de lo que sucedió esa ocasión con este hombre paralítico. Ese lugar llamado Betesda era un estanque, como dice aquí la escritura, un estanque que se encontraba cerca de la puerta
de las ovejas. La puerta de las ovejas era una de las puertas de Jerusalén, por donde entraban precisamente las ovejas que iban a ser sacrificadas y ofrecidas en el altar. Por ahí entraban las ovejas. Estas ovejas en su mayoría provenían de Belén. Belén, un lugar cercano a Jerusalén, porque en Belén principalmente era un lugar donde se dedicaban a criar especialmente ovejas para el sacrificio. ¿Le parece? ¿Le suena? ¿Tiene relación? ¿Le suena a usted con entre una relación que encontramos allí, en que precisamente en Belén nació el Cordero de Dios? Amados, pero el tema va más allá aún. El tema vamos a centrarlo en todo lo que el comentario nos está ofreciendo. En primer lugar, para poder ir al estanque de las ovejas, al estanque llamado Betesda, a un lado de la puerta de las ovejas, este lugar se encontraba, era como en un hueco, o sea, había que bajar, había escalones, había que bajar para llegar al estanque, estaba en una parte baja. Este hombre, en esas condiciones, y según él mismo nos dice allí, solo, ¿cómo hizo para poder llegar hasta allá, hasta la parte baja y estar cerca a una distancia que les marcaban a dónde tenían que estar ellos, esperando el movimiento del agua? ¿Quién lo fue a dejar allí? No se sabe. Pero supongamos que este hombre llegó quizá solo. Así llegó y así descendió arrastrándose. No podía dar ni un paso. Un paralítico, es decir, de las dos piernas totalmente pues paralizado, indispuesto. Lo más probable es que llegó arrastrándose como pudo y se quedó a cierta distancia esperando entre la multitud de enfermos. Entre toda esa multitud solamente había oportunidad para uno. Era uno el que tenía la oportunidad de ser sano entre esa multitud y luego estar imposibilitado de sus piernas. Qué terrible condición de este hombre. Sin embargo, vemos que él no perdía la fe y la esperanza de que en algún determinado momento pudiese alguien llegar, tomarlo y tirarlo al agua, sumergirlo, después de que el agua tenía un cierto movimiento. Y está diciendo allí la escritura que un ángel descendía de tiempo en tiempo. No era diario el movimiento del agua, sino que de manera escalonada sucedía este acto de misericordia. Era un acto de misericordia de parte de Dios, porque el ángel no podía ser un ángel malo. El mal no tiene poder para sanar. Y era lo que allí había como una
Era un lugar como su nombre lo indica en hebreo. Betesda en hebreo quiere decir casa de misericordia. Bet es casa, casa de misericordia. Entonces era una oportunidad en la misericordia de Dios para poder ser sano. No se trataba tampoco, como algunos comentarios dicen, que esto era una competencia con Jesús, porque Jesús sanaba también y allí. No, porque este lugar con esa especial señal de misericordia, de que el agua se removía por un ángel, ya estaba antes de que Jesús llegara por allí. Esto no dice también qué tiempo tenía operando, pero era algo de parte de Dios en su infinita misericordia. Hasta que llegase el verdadero sanador y salvador del hombre. Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que después de que Jesús ofreció el sacrificio de redención, bueno, como sucedió en el templo, que el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo y se rasgó en dos, dando a entender que el camino para llegar a la presencia de Dios quedaba abierto. En ese mismo momento marcaba un nuevo tiempo. Se acababan ya los sacrificios y por lo tanto yo creo que también el estanque de Betesda dejó de operar como tal. Pero estando las condiciones así, todavía el Señor Jesucristo andaba ejerciendo apenas el ministerio sobre la tierra. Todavía no ofrecía el sacrificio de redención, de modo que sí, efectivamente, tanto sanaban allí en el estanque como también Jesús ya andaba sanando. Pero era el momento también de que el Señor Jesucristo llegase a darnos una lección, una enseñanza que hoy vamos a ver en qué consiste. Estando las condiciones para este hombre de esta manera tan desfavorables, llega de pronto alguien desconocido. Al parecer no iban sus discípulos con él. Jesús, al llegar a Jerusalén, mira la puerta de las ovejas y por ahí entró Jesús, por ahí entró rumbo hacia ese lugar. Se encaminó exactamente con la misión que él ya llevaba, de acuerdo a la voluntad del Padre. Él no hacía nada por sí mismo, dice la palabra. Entonces Jesús entra por la puerta de las ovejas, está cerca del estanque, por ahí entró y se dirige al estanque. Iba en una misión especialmente a ver a una persona que ya en su corazón le latía por encontrarla. La misión de Jesús, ir a buscar dentro de toda la multitud a un hombre, el más imposibilitado de todos. Además que los otros no tenían la imposibilidad de sus piernas, tenían también quien los ayudara. Pero este hombre ni piernas sanas, ni un asistente que lo ayudase. La condición más paupérrima. Sin embargo, a ese fue precisamente a buscar Jesús. Y vemos que llega directamente con él. Y le dice: ¿quieres ser sano? Como que se escucha algo obvio, ¿no?
¿cómo no voy a querer ser sano? Pero Jesús iba más allá en sus dichos profundos. Jesús le estaba hablando a este hombre no nada más de lo que implicaba el poder caminar, sino lo que implica el volver a una vida nueva, el entrar en una nueva forma de vida, el enfrentar, aceptar y enfrentar todos los retos de una vida normal. Eso es precisamente el sentido real de la pregunta. ¿Quieres? ¿Quieres volver a tomar tu rol, un rol de vida en el que tendrás que trabajar, tendrás que atender todas las necesidades, tendrás quizá que atender a tu familia, toda una vida nueva y diferente? El hombre le hace ver: Señor, es que estoy solo, no hay quien me ayude. Entre tanto que yo voy, cuando el agua se mueve, otros me ganan, yo no puedo. Pero Jesús estaba allí y nadie lo sabía. Es más, ni este hombre paralítico tirado ahí en el suelo, arrastrándose, le dice: Señor, no hay quien me ayude. No se imaginaba que estaba hablando con el que puede solucionar todo, el que soluciona todo cuando llega. Se llama Jesús, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Pero este hombre no lo sabía. Solamente con ojos de sufrimiento y como quejándose, le dice: no tengo quien me ayude, y otros descienden primero que yo. No sé qué tiempo estaré aquí, porque no hay quien me ayude. Pero la ayuda y el socorro que había llegado de parte de Dios estaba allí precisamente. Eso es lo que sucede con el ser humano. No nos imaginamos, cuando no conocemos a Jesús, que Él está frente a nosotros. Nosotros somos y representamos, precisamente estamos representados en ese paralítico. Espiritualmente hablando, no podemos hacer un movimiento en la vida espiritual, no podemos acercarnos a la fuente de vida cuando estamos sin la sanidad de Dios. Pero viene Jesús y todo se arregla, todo se resuelve cuando llega Jesús. Entonces el Señor le dice: levántate y anda, toma tu lecho. El hombre, dice aquí la palabra claramente: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Cuando Jesús llega, todo cambia, todo se transforma, todo se resuelve. No tenemos palabras para poder agradecer al Señor lo que ha hecho con cada uno de nosotros que representamos precisamente a ese paralítico. Porque lo mismo hizo conmigo y lo mismo hizo contigo. Y si no tienes a Jesús, lo mismo va a hacer y hará contigo.
delante de Dios cuando no tenemos a Jesús en nuestra vida. Lucimos como un paralítico tirado en el suelo, arrastrándonos en el pecado, arrastrándonos por los callejones de la vida. Y lo que es aún peor, sin ninguna esperanza de este mundo. Tiene que llegar Jesús a nuestras vidas. Venir y personalmente, Él trata personalmente con cada uno de nosotros. Y ofrecernos, ¿quieres sanar? El asunto de querer implica todo un cambio de vida. ¿Queremos el cambio? ¿Estamos dispuestos a enfrentar el reto del cambio? El cambio a una vida diferente, a una vida nueva, a una vida abundante. Es otra vida cuando andamos con el Señor. No nos despegaremos de Cristo Jesús, porque ya hizo una obra maravillosa en nosotros. El diario vivir con Jesús, sabiendo que Él resolvió el problema más grande de nosotros. El problema más grande del ser humano no es económico, no es ni siquiera de salud física. El problema más grande del ser humano es el problema de su alma. ¿A dónde está el alma del hombre? No hay más que dos condiciones. Si el alma está en comunión plena con Dios, esa alma es salva, tiene salvación, tiene la luz de Dios. Si esa alma está alejada de Dios, está en oscuridad y está en condenación. Esa es la situación más grave, resolver el problema del alma. Y solamente Jesús puede resolver ese problema. A ese paralítico nadie le iba a dar sanidad. Estaba imposibilitado. Todos le iban a ganar. Si no llega Jesús, así hubiese muerto. Si Jesús no llega a nosotros, quedaríamos postrados en el desierto. Hermano, amigo que me escuchas, démosle nuestro corazón al Señor Jesucristo. Vengamos día con día a Él. Experimentemos una relación dinámica y personal con Jesús, porque Él no es solo un pensamiento en la mente. No, Jesús es real. Jesús está con nosotros. Allí donde me estás escuchando, allí está Jesús. Jesús está aquí conmigo. Puedo sentir su presencia, puedo hablar con Él en todo momento. Porque así como fue a buscar a ese hombre, también nos ha ido a buscar a nosotros. Y bendito sea el Señor que nos encontró. Muchas gracias sean dadas a Él por su bondad y su infinita misericordia. Quiero orar por ti y darle gracias al Señor en esta hora. Si tú lo quieres, vamos a titular este tema: ¿qué será? Cuando Jesús llega, todo se resuelve. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora, porque sabemos que la realidad de tu presencia, Señor, se manifiesta día con día en nuestras vidas. Lo que hemos leído, Señor, tan solo es una de tantas y tantas misericordias que has tenido con el ser humano. Todos hemos sido ese paralítico en un determinado momento de la vida. No hemos encontrado verdaderamente una ayuda, porque el mundo no nos puede sanar el alma, hasta que llegaste tú, Señor, como sucedió con ese paralítico. Solo tú, Señor, podías venir a nuestra vida
y hacernos caminar de nuevo. Poner, Señor, ánimo, vida nueva, vida abundante en nosotros. Y tú lo hiciste, Jesús. Alabo tu nombre, Señor, y te doy gracias. Todo, Señor, te lo debemos a ti. Bendito seas por siempre y benditos sean aquellos que hoy han escuchado con fe este mensaje. Amén y amén. Bendiciones y saludos a todos, queridos del Señor. Amén.